Y ahora un nuevo episodio de Autos Fantásticos Scala, el canal con las reseñas y tutoriales para apreciar más aún tu colección, si es que eso es posible. Hoy veremos 3 formas diferentes de sacar nuestros autos a escala de los empaques o blisters. Porque todos aquellos que disfrutamos de un auto fuera del empaque, nos vemos en el problema de arruinar la tarjeta o card en la que viene nuestro auto. Y lo ideal es mantenerla en buen estado y convertirla en un elemento más de nuestra colección. Para esta finalidad, utilizaremos las siguientes herramientas. 1. Un buen cortador, estilete, hoja de cortar o cúter como se le conoce en mi tierra. 2. Un pincel o brocha común. 3. Acetona o kit esmalte. Se puede conseguir esto en farmacias, perfumerías o bazares de productos de belleza. Yo uso kit esmalte porque en mi país ya no venden acetona, o al menos ya no es tan fácil conseguirla. 4. Cinta adhesiva transparente o cinta scotch, como la conocen en mi pueblo. Antes de empezar, les hago la advertencia. Por el uso de herramientas cortantes y elementos que podrían ser tóxicos, este proyecto no es apto para menores de edad. Así que niños, un adulto deberá ayudarlos y supervisarlos. Y ahora pasamos a la primera y tal vez la forma más conocida de sacar un auto del empaque, usando acetona o quita esmalte. Lo primero que debemos hacer es identificar el borde del blister o burbuja donde está pegado a la tarjeta. Teniendo en cuenta esto, por el reverso debemos empezar a pasar con el pincel empapado en el líquido quita esmalte, por toda la superficie del cartón repetidamente, tratando de que remoje el cartón de la tarjeta lo suficiente para que pase al frente donde está el pegamento. También es recomendable empapar con el kit esmalte el borde del blister por el frente para que el líquido filtre por ahí también. Tras repetir esta operación, eventualmente una esquina del borde de la burbuja empezará a levantarse. Es por ahí que deberemos empezar a quitar el blister con mucho cuidado. Debemos aprovechar la abertura del blister para aplicar más kit esmalte y facilitar que el pegamento del blister se disuelva. Luego, con mucho cuidado, debemos tirar del plástico sin forzar mucho y cuidando siempre que el estampado de la tarjeta se dañe lo menos posible. Finalmente el blister quedará fuera. Solo nos queda quitar los restos del pegamento con cuidado y tendremos nuestro auto libre. Ahora debo decir que este método no es precisamente mi favorito, porque es muy difícil de lograr que la tarjeta quede totalmente intacta, y el líquido quita esmalte puede dejar manchas y deteriorar un poco el color del estampado de la tarjeta. Para evitar el uso del quita esmalte tengo el siguiente método. En realidad es muy simple. Usando el cortador empezamos a cortar el blister justo por el borde donde empieza la burbuja, con mucho cuidado de no tocar la tarjeta con la hoja del cortador. Obviamente también tienen que tener cuidado de no alcanzar al auto en el interior del blister con la hoja del cortador. Cortando con mucho cuidado por las esquinas de la burbuja, que es por donde se hace más duro el plástico.
Y finalmente tendremos libre a nuestro auto. Si hicimos bien la operación, la tarjeta nos quedará intacta, pero conservará el borde del plástico transparente del blister. Sin embargo, la burbuja sobrante incluso nos puede servir para un buen protector contra el polvo para nuestros autos. El tercer método que quiero compartir con ustedes implica sacar el auto y al mismo tiempo conservar el blister de una manera aceptablemente funcional, como un recipiente que protege nuestros autos. Para esto debemos hacer un corte muy cuidadoso con nuestro cúter o cortador, abriendo el blister por la parte de arriba. Como podemos ver, debemos hacer estos cortes de modo que nos quede la parte superior como una tapa con un lado actuando como bisagra. Esto nos permitirá sacar el auto del blister. Y también nos permitirá regresar el auto a la protección del blister con mucha facilidad. Incluso podemos ponerle un trozo de cinta adhesiva transparente para más seguridad, sin que se pierda la imagen del auto resguardado dentro del blister. Espero que estos pequeños tips les hayan sido de utilidad. Yo por ahora me despido, no sin antes recordarles que si el video te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete al canal para no perderte nuevos episodios de Autos Fantásticos a Escala.